creo que es muy importante que tengamos en cuenta la carta que el Papa Francisco envió la semana pasada a los jóvenes que están participando en un muy bonito evento mariano en el verano del hemisferio norte en Medjugorje, ¿no? Y creo que este es importante por dos razones. Primero, por lo emotivo y lo motivador del mensaje. Y segundo, por lo que significa respecto a cuál es la posición del Santo Padre, del Papa Francisco, sobre Medjugorje, ¿no? Como sabemos, el Papa Benedicto XVI creó una comisión presidida por el cardenal Camillo Ruini para investigar las supuestas apariciones de Medjugorje. Y por si acaso, cuando digo supuestas no significa que las estoy negando. Lo que estoy haciendo es decir que la Iglesia oficialmente todavía no las ha aceptado, ¿no? Y es, digamos, una medida de prudencia del católico en general no aceptar nada ni dar nada por existente o por auténtico hasta que la Santa Madre Iglesia se ha pronunciado al respecto, ¿no? Yo sé que mucha gente discrepa con esto, básicamente por razones pasionales, les gusta, les parece, no están de acuerdo, lo defienden, y no pienso discutir con estas personas, ¿no? Pero solamente les recuerdo que la frase del pasaje de Hebreos, ¿no? No os dejéis impresionar por doctrinas curiosas o extrañas. Y por otro lado, la enseñanza de la Iglesia, de que ninguna manifestación que clama ser sobrenatural debería ser considerada tal hasta que se pronuncie en la Iglesia. Pero en fin, sabemos que esa comisión del cardenal Camillo Ruini concluyó cuando ya el Papa Francisco era el pontífice y le entregó al Papa Francisco las conclusiones de esa comisión respecto de Medjugorje. Pero el Papa no se ha pronunciado sobre la legitimidad de las apariciones en Medjugorje. De hecho, alguna que otra vez, de manera informal, ha tenido una visión crítica respecto de las apariciones, especialmente del hecho de que las supuestas videntes sigan teniendo, digamos, en una frecuencia prácticamente establecida, ¿no? Mensual y tal de nuevas revelaciones, ¿no? Y alguna vez expresó que, bueno, la Santísima Virgen María no tiene secretaria, ¿no? Pero finalmente el pronunciamiento oficial no es que haya llegado, ¿no? O sea que nosotros no podemos expresarnos al respecto. Pero lo que sí sabemos es que el Papa envió un mensaje muy bello a los jóvenes por lo que él llamó esta semana intensa de oración y de encuentro con Jesucristo, en particular con su palabra viva en la Eucaristía, en la adoración y en el sacramento de la reconciliación, o sea, de las confesiones, ¿no? Este evento, dice el Papa, y lo dice la experiencia de muchos, sigo citando al Papa, ¿no?, tiene la fuerza de ponernos en camino hacia el Señor. Y este es precisamente el primer paso que dio el joven rico, del que se habla en los evangelios sinópticos, ¿no? O sea, Mateo, Marcos y Lucas. Y el Papa sigue reflexionando sobre esta pregunta del joven, ¿no? Señor, ¿qué debo hacer para encontrar la vida eterna?, ¿no? Y explica cómo Jesús le da primero una respuesta aparentemente limitada, y después, cuando el joven le dice, no, pero yo todo eso ya lo hago, le dice, bueno, pero ¿qué más puedo hacer? Yo ya cumplo con todo eso, ¿no? Y en esta reflexión el Papa nos dice, Jesús, sin embargo, comprende cuál es el punto débil de su interlocutor. Está demasiado apegado a muchos bienes materiales que posee
Por eso el Señor le propone una segunda etapa para cumplir, el de pasar de la lógica del mérito a la lógica del don. No, miren qué bonita esta expresión del Papa, ¿no? Ya no se trata que hagas cosas para que tengas mérito, dalo todo. Y dice, después de darle esta propuesta, ¿no?, en la que él está obligado a renunciar a todos los bienes a los cuales está apegado, ¿no? Y dice, finalmente le propone una tercera etapa, ¿no? Y le dice, el Papa Francisco dice, ¿no?, al final Jesús le propone una tercera etapa, después de la del don, el de la imitación. Ven y sígueme. Seguir a Cristo, dice el Papa Francisco, citando acá a Benedicto XVI, dice, seguir a Cristo no es una imitación exterior, porque toca al hombre en lo más profundo de su interioridad. Ser discípulos de Jesús significa hacerse conformes con Él, ¿no? O sea, parecerse a Él. Y aquí el Papa sigue reflexionando, diciéndole a los jóvenes reunidos en Medjugorje, ¿no? Dice, queridos amigos, también a cada uno de ustedes Jesús les dice, ven, sígueme. Tengan el valor de vivir vuestra juventud confiándose al Señor y poniéndose en camino con Él y hacia Él. Dejaos conquistar por su mirada de amor, que nos libera de la seducción de los ídolos, de las falsas riquezas que prometen vida, pero que en realidad solo nos consiguen la muerte. No tengan miedo de acoger la palabra de Cristo y de aceptar su llamado. No se desanimen como el joven rico del Evangelio. En cambio, fijen su mirada en María, el gran modelo de la imitación de Cristo. Y mira qué importante, lo está diciendo esto en el santuario mariano de Medjugorje, ¿no? No se desanimen como el joven rico del Evangelio. En cambio, fijen su mirada en María, el gran modelo de la imitación de Cristo, y encomiéndese a ella, que con su "he aquí la sierva del Señor", o sea, con su respuesta, ¿no?, ha respondido sin reservas a la llamada del Señor. Su vida, la de María, es una donación total de sí, desde el momento de la anunciación hasta el Calvario, donde se convirtió en nuestra madre. Miremos a María para encontrar la fuerza y recibir la gracia que nos permite decir también nuestro "aquí estoy" al Señor. Miremos a María para aprender a llevar a Cristo al mundo, como hizo ella cuando, llena de la prisa y de gozo, corrió a las alturas para ayudar a Santa Isabel, su prima, ¿no? Miremos a María para transformar nuestra vida en un don para los otros. Con su preocupación por los esposos de Caná, ella nos enseña a estar atentos a los otros. Con su vida nos muestra que en la voluntad de Dios está nuestra alegría y que acogerla y vivirla no es fácil, pero es lo que nos hace felices, ¿no? Y el Papa termina diciéndole estas palabras a los jóvenes reunidos en este congreso en Medjugorje, ¿no? Si la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquellos que se encuentran con Jesús, aquellos que se dejan salvar por Él están finalmente libres del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Entonces el Papa finalmente termina diciéndoles, miren, recen mucho, y obviamente, como ya se imaginan ustedes, también dice, y no se olviden de rezar por mí. Pero qué importante es ver que el Papa, con tanta libertad,
se dirige a los católicos jóvenes católicos de Medjugorje, lo que muestra lo que hasta ahora el Papa ha venido diciendo, ¿no? Independientemente de si las apariciones se han producido o no se han producido, o se han producido de la manera que se dice que se han producido, nada de eso, y ese tema que aún sigue pendiente, afecta el hecho, digamos, incontrovertible de que, como dijo el obispo polaco que fue encargado por el mismo Papa Francisco para investigar la vida espiritual en Medjugorje, Medjugorje sigue siendo un gran centro de vida espiritual. Y miren, hermanos, esto alguna vez lo he comentado, pero quiero decirlo de una forma más clara. El hecho de que yo insista, digamos, que Medjugorje tiene que ser confirmado por la Santa Sede, que de mi parte, como hijo de la Iglesia, sigo esperando lo que diga la Santa Sede sin prisa y sin urgencia. Lo que sí me queda muy claro es que este es un lugar de increíbles conversiones no solamente por lo que he leído, no solamente por lo que me ha tocado cubrir como periodista, sino por el número increíble de personas que yo he conocido completamente transformadas por Medjugorje. Entonces, independientemente del tema o del debate que exista respecto de las apariciones o no, que como digo, para mí no hay debate, sino simplemente esperar el testimonio de la Santa Sede, los frutos espirituales de Medjugorje son indiscutibles y el Papa Francisco los reconoce sin duda alguna, enviando esta extensa y bella carta a los jóvenes reunidos allí. Para no decir que conozco más de un obispo europeo que dice que sus seminarios estarían vacíos si no fueran por Medjugorje, porque el estado de paganismo en el que se encuentra su juventud en sus propias diócesis y en sus propios países no hubieran sido propicios para alentar la vocación sacerdotal o la vocación religiosa, salvo aquellos jóvenes que por curiosidad, por un llamado interior, por imitación de otros jóvenes o por cualquier otro motivo, puro o no tan puro, terminaron yendo a Medjugorje y encontrando ahí una respuesta para un cambio radical de sus vidas. Que tengas un buen día.